Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Está hablando de Elías. Hermanos, cuando viene a nuestra mente Elías, siempre pensamos en aquel hombre que hizo descender fuego del cielo y que venció a los Baales y que por su palabra no llovió por 3 años y medio. Y siempre desde niños se nos ha enseñado la historia de Elías, la confrontación con los profetas de Baal. Pero a mí me ha llamado mucho la atención este versículo y es tan importante que podamos ponerle la debida atención. Dice, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios siempre, a través de la historia, se ha manifestado de muchas maneras a su pueblo, a sus hijos. Por supuesto, Dios le habla a la humanidad, pero específicamente con aquel pueblo que ha decidido seguirle, que Dios lo ha visitado. Dios le ha expresado muchas veces cuánto lo ama. Y no solamente lo ha expresado, sino la semana pasada decíamos que Dios no solamente le dice a su pueblo que lo ama, sino Él lo demuestra con acciones. Y nosotros, la iglesia, hemos recibido la demostración del amor de Dios a través de la gran acción que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero cuando leemos este pasaje siempre vamos a la historia del pueblo de Israel. Y a mí me encanta un pasaje que está en Isaías 43, 21, donde Dios una vez más le dice al pueblo de Israel lo que realmente ellos son. Y eso, hermanos, es para que este pasaje lo podamos nosotros aplicar a nuestra propia vida y tener esa convicción que Dios mismo tiene para que podamos disfrutar esa bendición. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿Usted se imagina si los israelitas hubieran hecho presencial esta palabra en el corazón? La vida de ellos hubiera sido totalmente transformada, porque cuando Dios le dice a la iglesia, a su pueblo, yo soy tu creador, yo te formé. A la iglesia hoy el Señor le está diciendo, yo te formé en Cristo, oh Israel, no temas, no temas. Dice, ¿por qué? Porque yo te redimí, te puse nombre, y dice, mío eres tú. Dios siempre le dice a su pueblo lo preciado que son para Él. De Israel siempre Dios dijo, es que no por ser ustedes mejor que todos los pueblos, les dice en Deuteronomio 7 en adelante, os ha querido Jehová, sino que Dios ha tenido misericordia de ustedes. Y cuando uno escucha eso, ¿qué más usted tiene de la gente pagana? ¿Qué más? Por cuanto todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Pero Dios tuvo misericordia y un día nos presentó el camino que es Jesucristo, el camino que nos lleva a la vida eterna, y eso trajo una transformación a nuestra vida. Entonces, una vez más,
Dios nos sigue hablando para que podamos tener la posición que Dios quiere que tengamos. Efesios capítulo 1, versículo 4. No solamente estas palabras le dijo Dios a Israel, sino también ahora usted y yo somos pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hay acá? Amén. Mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire con qué propósito Dios nos escogió, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, porque así es nuestro Padre. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mis amados, a veces el enemigo quiere quitar esa identidad del pueblo de Dios, pero usted y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la misericordia que tuvo el Señor y nos demostró con enviar a Jesús para que Él fuera la demostración más grande de amor para su pueblo. Pero cuando perdemos ese norte, cuando perdemos esa identidad, muchas veces cometemos tantos errores y no nos parecemos a nuestro Padre Celestial, sino nos queremos parecer al otro. Pero es allí donde la palabra de Dios nos habla, y hoy nos está hablando y nos está diciendo el Señor: yo soy el creador tuyo, yo soy el formador tuyo, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando hablamos del pueblo de Israel, encontramos muchas historias tristes, muchas historias lamentables, muchas historias dolorosas. Y una de las historias es que Saúl fue el primer rey, después David, y David le heredó el trono a su hijo Salomón. Y este hombre que fue lleno de sabiduría, y eso le pidió a Dios, y Dios se la dio. Escribió una cantidad de proverbios, una cantidad de dichos extraordinarios. Pero al final de su vida, él se desconectó de Dios y se conectó con todas las mujeres que tenía y llenó el país de Israel de idolatría. Después de eso, muere Salomón y su hijo Roboam toma el trono, y de ahí Dios había dicho que el reino se iba a dividir, que por amor a David, Dios le iba a dejar solamente 2 tribus al descendiente de Salomón. Pero se levantan 2 tribus. Yo estaba pensando, es como que Quetzaltenango y San Marcos tomaran, decir, no, nosotros vamos a ser apartes y los demás departamentos apartes, una capital para todos los departamentos y una capital para Quetzaltenango y San Marcos. Así fue. Y la capital de Judá, de Judá, fue Jerusalén, y la capital del reino del norte, con un rey que se llamaba Roboam, fue la capital Samaria. Ustedes recuerdan el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, porque no se tragaba, desde ese entonces, cuando se dividió el reino, no se llevaba. Y se sorprendieron que Jesús estaba hablando con una de las enemigas, aunque eran el mismo pueblo de Israel, pero estaban divididos. Y ella dijo: ¿cuál es el lugar de adoración? Nuestros padres dicen que debe ser Samaria, pero ustedes dicen en Jerusalén. Y ahí, para no agrandar todo, pues ahí lo dejo. Pero había esa situación. Y resulta que las 10 tribus tuvieron varios reyes. Desde Jeroboam hasta el rey Acab habían transcurrido 58 años, donde habían pasado 7 reyes en el pueblo de Israel, y ningún rey había sido bueno, ningún rey le había dado la gloria a Dios, y se acrecentó el pecado y la idolatría en el tiempo de Acab. Y entonces Dios dijo: yo tengo que recuperar mi gloria en el pueblo de Israel, y lo voy a hacer como ellos no se imaginan. Y eso a mí me llama mucho la atención.
Fíjese que Jeroboam empezó a llenar el país de idolatría, dice, haciendo 2 becerros de oro. Cuando los de las 10 tribus se querían ir a adorar a Jerusalén, dijo, ellos van a irse para allá y me van a dejar a mí solo. Entonces yo voy a establecer un centro de adoración acá en Samaria. Y dice que lo que hizo fue 2 becerros de oro. Y les dijo a los israelitas, ¿usted se imagina hasta dónde habían perdido la identidad? Y les dijo a los israelitas, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué triste. Ya el pueblo había perdido el norte, había perdido su verdadera identidad. Y ahora ellos se van tras la idolatría. No, quizá no había alguien que se paró y le dijo, Jeroboam, perdona, pero esos muñecos no nos sacaron de Egipto. Fue el Dios Todopoderoso. Pero nadie lo hizo. Y el país se llenó de idolatría. Y usted lee la historia de Acab. Fue uno de los peores reyes de Israel, donde le dio todo el poder a Jezabel, aquella mujer pagana, para poder, hermanos, llenar el país de idolatría. Ella tenía 400 profetas o 450, no recuerdo bien el dato, de Baal y de Acera también, que comían de la mesa del rey. Usted se imagina, con los impuestos que pagaba el pueblo de Dios, con los diezmos que llevaba, mantenía toda la idolatría. Y Dios dijo, no los voy a dejar así. Yo voy a demostrar mi gloria sobre mi pueblo. En ese tiempo del rey Acab, Dios envía a un profeta que se había identificado con el corazón de Dios. Y este era el único, el profeta Elías. Él, dijo el Señor, lo voy a usar para recuperar mi gloria en el país, porque Él siente el dolor que yo puedo sentir. Hermanos, a veces cuesta sentir uno el corazón de Dios. Es doloroso muchas veces el saber cuando alguien cae en pecado y no quiere saber nada de Dios. ¿Usted se imagina hasta dónde se puede lastimar el corazón de Dios? Muchos cuando caen en pecado, cuando cometen algún error, dicen, es que a mí me duele porque lastimé el corazón de mi esposa, lastimé el corazón de mis hijos, lastimé el corazón de la familia, las finanzas se vinieron abajo y toda mi familia fue afectada. Y está bien, pero fíjese que a veces no hay un reconocimiento de decir, no, es que yo fallé y lo que hice fue lastimar el corazón de mi padre, que un día me dio un nombre, que un día me redimió, que un día me compró. Ese sería el dolor más grande en un cristiano cuando le falla a Dios. Pero a veces nosotros nos vamos solo por lo superficial. Y este hombre, Elías, Dios puso su corazón en el corazón de este profeta. Y lo lleva a Acab para decirle que por su palabra no iba a llover durante 3 años y medio. Vea qué hace Dios para recuperar su gloria en el pueblo. Suspende la bendición. Y la bendición era la lluvia. Hermanos, cuando no llueve, ya en mayo, junio, ¿verdad que ya el frijolito, la milpa, la papa se empieza a secar? Pero Dios dijo, la bendición que he llevado al pueblo solamente les ha servido para satisfacer sus necesidades físicas. Pero ellos han perdido esa pasión por mí y no saben que yo soy el que envío la lluvia. Entonces Dios dice, detiene la bendición, porque la bendición solo estaba para que el pueblo se quedara con algo menos de lo que Dios deseaba. Y a veces, hermanos, uno dice, ¿será que Dios puede detener su bendición para hablarnos? Fíjese que a veces no hablamos en la iglesia de la disciplina de Dios. Pero Hebreos 12 nos dice que si Dios nos deja sin disciplina, no seríamos hijos.
si no seríamos bastardos. Y Dios dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo no sé si en alguna ocasión usted ha sido disciplinado por el Señor. Pero hermano, la disciplina duele. ¿Pero por qué lo hace Dios? Porque nos ama, porque quiere que nosotros no perdamos el norte. ¿Qué quería Dios de Israel? Ellos sabían el mandato del Señor, la petición del Señor, que lo que nosotros como pueblo debemos de hacer es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Pero el pueblo de Israel se había llevado solamente por la bendición. Entonces vea, Dios detiene la lluvia. Y durante ese tiempo, Dios envía a su profeta a retroceder. ¿Usted se imagina? Dios usa a Elías y le va a decir a Acab, mira, por mi palabra no va a llover por 3 años y medio. ¿Y sabe qué le dice Dios? Desaparece. Y desapareció el profeta 3 años y medio. Y en ese tiempo Dios iba a trabajar con la nación. Pero ellos no se imaginaban cómo Dios quería hacer volver el corazón del pueblo a él. Llevó al profeta así, solamente da ese mensaje y retrocede 3 años y medio. Mi pregunta es, ¿qué haría Elías durante 3 años y medio sin aparecer en la escena? Pero Dios estaba trabajando. ¿Cómo? Quitando la bendición, quitando la lluvia. ¿Para qué? Para hacer reaccionar al pueblo. Y uno dice, qué tremendo, ¿verdad? Pero en ese tiempo, el único relato que tenemos es que Dios le dijo a Elías, anda al arroyo. Y allí los cuervos le llevaban carne. Fue alimentado de una forma sobrenatural el profeta. Y 2, también dice que cuando se secó el arroyo, Dios le dijo a Elías, anda con una mujer viuda que ya está a punto de morir de hambre y ahí yo te voy a sostener de una forma milagrosa. Fue Elías allá y cuando fue, le dice a la mujer, ¿qué tienes? No, solo un poquito de arena y otro poquito de aceite y voy a recoger unos 2 leños para hacer una torta y nos dejemos morir. Y Elías le dice, no va a ser así, pero hazme a mí primero una comida. Y dice, ¿y este profeta? Yo no lo entiendo. Me está pidiendo algo para él. Este es demasiado egoísta. Pero lo que le quería enseñar Dios a esta mujer era una gran lección, que primero era Dios. Elías era un representante de Dios y entonces lo que ella le estaba enseñando, lo que el Señor le estaba enseñando a esta mujer era que primero debe de ser Dios. Cuando uno ve la alimentación del profeta por los cuervos, por la viuda, y uno dice, sí, Dios estaba interesado en su profeta, en cuidarlo, sí, pero no era la prioridad de Dios esa. Wow. No era la prioridad. La prioridad era que el Señor quería recuperar la gloria que el pueblo había perdido. Recuperar solamente los derechos que a él le correspondían. Por eso, hermanos, cuando Elías llega ante la viuda y ante el rey Acab, y le dice, por mi palabra no va a llover durante 3 años y medio. Y la palabra se cumplió. Pero lo interesante es que qué tremendo pasa en el pueblo de Israel. Lo salen a buscar como locos por todos lados y no lo encuentran. Y no lo encuentran por ningún lado. Y la gente se empieza a desesperar. Pero él lo único que estaba haciendo era escuchar la voz de Dios. Él dijo, usted se imagina si el pueblo de Israel al año de no haber lluvia hubieran vuelto su rostro a Dios y se hubieran arrepentido de su pecado, ¿usted no cree que Dios hubiera derramado su bendición? Sí, porque Dios es un Dios misericordioso.
Por eso le dice al pueblo de Israel: yo los compré, yo los redimí, ustedes son míos. Por lo tanto, yo quiero el corazón de ustedes que esté enfocado en mi corazón. Eso era lo que Dios le pedía al pueblo. Pero el pueblo se dejó llevar solamente por la bendición. Y entonces Dios dice: ok, la voy a cortar. ¿Por qué? Porque necesito recuperar mi gloria. Un día yo derramé mi gloria sobre el pueblo de Israel y ellos no la han cuidado. Pero lo interesante es cuando se enfrenta él con los profetas de Baal. Y dice que los profetas estaban grita, que grita. Y el profeta Elías, riéndose de ellos, decían: tal vez está dormido, griten más. Se sajaban con cuchillos. Usted se imagina, era parte del pueblo de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar el pueblo de Dios cuando pierde el norte? ¿Hasta dónde? Cuando pierde su identidad. Ahí había un montón de profetas que profetizaban solo cosas buenas a Jezabel. Ahora uno dice, pero lo interesante es que antes de que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio, fíjese que había un fuego en el corazón de Elías antes que él hiciera descender fuego del cielo. Había ese dolor en el corazón de Elías, que el pueblo había dejado de buscar a Dios, que se habían ido tras los Baales. Y los Baales, dice que en ese tiempo eran los que creían los israelitas que derramaban el agua, que era el Dios de la fertilidad, y decían: este es nuestro Dios. Y ahora hay una confrontación entre Dios y los profetas de Baal dentro del pueblo de Dios. Hermanos, cuando uno ve a veces la gente que le falla al Señor, que realmente desintegra su hogar, realmente yo he sentido, no como sentía Elías, sino he sentido un poquito de dolor. Yo digo: ¿cómo se sentirá el corazón de Dios cuando su pueblo, que un día lo conoció, lo deja? Y acá vemos una historia triste, terrible, que toda una nación ha dejado a Dios. Fíjese que la Nueva Versión Internacional traduce la primera parte de este versículo. Dice: me consume mi amor por ti. Ese era el celo que sentía Elías. Me consume mi amor por ti. Y me consume ver aquel pueblo que ha sido comprado, redimido, que Dios le dio un nombre, lo haya dejado. 4 cosas que hacen que se pierda el celo de Dios. Y ahí 3 están en el versículo 19:10. Dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Que tu pueblo Israel, número 1, dice: han dejado el pacto. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel en Éxodo 19, donde Dios le dice, si quiere lo leamos. 19. (19:1) en adelante. Vamos a cambiar de versión, la versión Valera 60. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vea, cuando Dios saca a los israelitas, los lleva al monte allí, y Dios habla
estas palabras para el pueblo: ustedes, si guardan mis mandamientos, van a ser una nación santa, van a ser un pueblo preciado por el Señor, van a ser un reino de sacerdotes, van a ser mi tesoro. Hermanos, qué gloria la que tenía el pueblo de Israel, pero qué gloria también la que la iglesia tiene hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos un reino de sacerdotes también. Somos linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que podamos anunciar que nosotros somos hijos de Dios y que hay un Dios que hace diferente a las personas, y eso somos nosotros. Entonces Dios hizo un nuevo pacto en nosotros también, lo firmó con la sangre de su Hijo, y usted y yo, así como los israelitas eran gente de pacto, nosotros también. Vamos a perder el celo de Dios cuando olvidemos que somos gente de pacto. Y número 2, cuando se pierde la verdadera adoración. Cuando yo pierdo esa identidad de ser hijo, ¿qué voy a adorar? ¿Qué tengo? Nada, absolutamente nada. ¿Qué le voy a dar a Dios cuando no estoy viviendo conforme a los mandamientos del Señor? No tengo que adorar a Dios. No puede salir algo de mi corazón si mi corazón no está alineado a la palabra de Dios. Aquí dice: han derribado tus altares. Los altares eran los puntos de adoración donde el pueblo les rendía culto a Dios. Dice: han dejado tu pacto, han derribado tus altares, la adoración ya no existía. Y la última, la tercera es, dice: han matado a tus profetas. ¿Cómo podemos nosotros matar la palabra? ¿Será que podemos matar la palabra de Dios en nuestra vida? Sí. ¿Cuándo? Cuando solamente somos oidores y no hacedores de ella. Hay mucha gente, mucho cristiano, que conoce demasiado la palabra. Ellos podrían dar cátedras sobre teología, sobre cristología, sobre angeliología, sobre demoniología y toda la logía que usted quiera. Pero lo triste es que ni un versículo de esos nosotros lo llevamos a la realidad. Hermanos, si no dejamos que la palabra de Dios cobre vida en nosotros, es una palabra que solamente la vamos a escuchar acá y no va a llevar un efecto acá. Los israelitas conocían todo esto, pero no le prestaron atención. Se dejaron llevar por la corriente de ese mundo, y como consecuencia la palabra no cobraba vida en nosotros. ¿Cuándo va a cobrar vida la palabra? Cuando le demos lugar al Espíritu Santo y decir: Padre, yo quiero que tu palabra me transforme. Pero a veces es en contra de mi voluntad. Pues sí. Así como Jesús hizo la voluntad de su Padre, la voluntad de Él era no ir a la cruz, pero Él dijo: Padre, yo te quiero glorificar y renuncio a mis propios deseos para hacer tu voluntad. Entonces es ahí cuando cobra vida la palabra. Pero en ese tiempo, ¿dónde se iba a manifestar Dios? Si la gente había olvidado que eran gente de pacto, habían dejado la verdadera adoración y no había cobrado vida la palabra, porque mataron a sus profetas. Una de las historias más escalofriantes es la historia de Isaías. Así, Isaías dice que murió aserrado. Lo colgaron de los pies, con la cabeza para abajo, y en medio de las piernas pasaron una sierra como aquellas que usaban antes y lo cortaron a la mitad. ¿Por qué? ¿Y sabe quién fue? El mismo pueblo de Dios. Al profeta Jeremías, por decir la verdad, lo echaron en un pozo donde ya estaba para morirse, porque no les gustaba que ellos trajeran un mensaje del cielo, donde ese mensaje los animaba y los retaba para que ellos pudieran arrepentirse y dejar a un lado su pecado. Entonces mataban la palabra. Y número 4, cuando se le da más importancia a lo material. Vea, cuando Elías fue a dejar la palabra y llegó el tiempo de lluvia y no había lluvia, y pasó el año
el año primero y empezó el año segundo y Elías no aparecía. Y entonces salieron como locos a buscarlo, dice, en todos los reinos. ¿Por qué? Porque estaban buscando solo la bendición. Como locos por todos lados, así como anda hoy la gente loca. Y perdone, a veces hasta los cristianos andan locos hasta el trabajo. Entonces, y Acab tuvo la cara de decirle al profeta Elías: es que tú eres el que turbas a Israel. Tú. No, ¿quién era? Era Acab. Entonces, la gente andaba loca buscando la bendición. ¿Dónde encontraban a aquel hombre que pudiera traer otra vez la bendición? Y usted también puede percibir que había desde el rey hasta todo el pueblo. ¿Usted se recuerda el berrinche que hizo Acab por la viña de Nabot? ¿Nabot es o Nabat? No, es Nabot, ¿verdad? No leen la Biblia. Es Nabot. Dice que su esposa lo vio, que se estaba secando emocionalmente. Estaba triste y todo. Y su esposa amada le dice: mi amor, ¿qué te está pasando? Y él dice: es que me encanta la viña de Nabot y no me la quiere vender. Y ahí le dice la mujer: ¿acaso no tú eres el rey, pues? Mátalo y quédate con la viña. Lo mandó a matar y se quedó con la viña. Y uno dice, desde el pueblo, vea, desde el rey hasta toda la nación de Israel, hasta estaban buscando solo las cosas materiales. Solo estaban queriendo tomar la bendición de Dios. Y uno dice, qué lección, ¿verdad? Por eso el tema, y no se los di, el celo por la gloria de Dios. Dios puso esto en el corazón de Elías para que él pudiera sentir un poquito lo que Dios siente cuando su pueblo lo deja, cuando su pueblo va por otros caminos. Hermanos, es el tiempo de buscar a Dios. Yo no sé cuándo Jesús viene. La pregunta es, si vendría Jesús hoy, ¿se fuera usted?